En un edificio en ruinas, conocemos al comandante Kang, que se encuentra amarrado, disculpándose con el profesor porque las cosas terminaran así, pensando que todo esto había sido una trampa. El informante los había traicionado. Los hombres contra los que se enfrentaron no eran soldados comunes. Su pelotón fue superado y separado rápidamente. Ahora la mayoría de su equipo estaba desaparecido. Al poco tiempo, uno de sus hombres es arrojado a la habitación, gravemente herido. Al ver a su captor, no puede entender ni una palabra, pero por su comportamiento, sabe que solo están jugando con ellos. De repente, unos traqueteos se escuchan afuera. Al abrirse la puerta, el hombre que los tenía encerrados se desploma con un cuchillo clavado en la espalda, mientras un sujeto con el rostro cubierto se limita a decir que ha venido a buscarlos y que los siga. Los pasillos son estrechos y con cada paso los cadáveres no dejan de aparecer. Este sujeto no solo había eliminado a todos estos soldados sin ser detectado, también se hacía cargo de cualquier amenaza sin importar sus números, con movimientos rápidos y precisos. Al salir del complejo, nos esperaba un auto militar con los miembros desaparecidos. Todos habían sido rescatados por el mismo hombre. Con su contrato cumplido, el mercenario se dispone a despedirse. Sin embargo, una explosión causada por un mortero lo obliga a seguir peleando. Mientras derribaba a los enemigos, el comandante Kang quedó desconcertado. No por la explosión, sino al descubrir que quien se encargó de eliminar a todo el grupo que había superado su pelotón era tan solo un niño. 6 meses habían pasado, y en un instituto de Corea, una chica pensaba en cómo su hermano, que había estado desaparecido durante 10 años, finalmente había vuelto y se incorporaba. Su nombre era Lee Jin-yu. En el salón de clases, Lee-jin es asignado al lado de Yeong-chan, un chico escuálido y pecoso, quien le advierte debe cuidarse de Jae-gyung e Lee-jok-jin. Durante los primeros periodos, contempla su entorno mientras piensa que, a diferencia del lugar donde estuvo, este sitio es muy pacífico. A la salida, Lee-jin espera a su hermana menor para volver juntos. Mientras caminaban, hablan de lo extraño que se siente todo. Él había desaparecido y perdido su memoria tras el accidente de avión en donde murieron sus padres. En medio de su plática, Daeyeon se detiene al ver una de las chicas que la molestaba, acompañada de 2 sujetos. Asustada de involucrar a su hermano en sus problemas, trata de seguir adelante, pero le es imposible cuando uno de ellos se levanta y, buscando pelea, encara a Lee. Tratando de mantener su promesa con el comandante de no pelear, intenta irse, pero el chico lo sujeta de la camisa, y antes de que pueda golpearlo, Daeyeon se inclina tratando de pedir perdón. Sus intentos son inútiles, pues este sujeto no hace más que gritar y ponerse cada vez más agresivo. Esperando lo peor, los ojos de Daeyeon se llenan de un profundo miedo y empieza a temblar. Al ver esto, Lee se suelta del agresor y, con una sonrisa, le pide a su hermana que espere un minuto y la cubre con su chaqueta. Entonces se gira levemente y derriba de un golpe en la cara al tipo que trataba de embestirlo. Tras lamentarse de no haber sido capaz de mantener su promesa con el capitán, arremete contra el otro sujeto, noqueándolo y tirándolo lejos de un golpe en el estómago, parándose luego frente a la chica que ahora estaba presa del miedo. Antes de que pasara algo más, Daeyeon se retira la chaqueta de la cabeza y le pregunta si todo está bien, por lo que, para evitar que se asustase, Lee decide irse a casa con su hermana, en donde conversa con su abuelo y disfruta de la calidez que es tener una familia. Al día siguiente, desde el punto de vista de Lee, él llegaba a su asiento mientras interrumpía a quienes molestaban a Yeong-chan, con quien empieza a hablar, enterándose de los problemas de su hermana. Ella es acosada debido a los celos de Hyujin, y nadie hace nada dado que Gisu es uno de los mayores matones de la escuela. Entonces, de una patada se abre la puerta de su aula, entrando los matones y Gisu. Volviendo un poco atrás, Daeyeon es golpeada por Yuji, cuyo hermano Gisu gobierna la escuela con su pandilla. La rubia le dice que los chicos que Lee golpeó ayer eran amigos de su hermano, por lo que ahora todos ellos deberían de estarle dando una pequeña visita en este preciso momento. Preocupada de que Lee puede estar en problemas por su culpa, Daeyeon corre directamente a su salón. Al llegar, se encuentra con los matones de Hyujin, que estaban a punto de iniciar una pelea. Volviendo donde nos habíamos quedado, al ver a Daeyeon tan golpeada y al borde del llanto pidiéndole perdón por meterlo en esto, Lee solamente se limita a decirle que no tiene que pedir perdón, pues los que deberían disculparse son ellos, derribando uno a uno a los matones, avanzando lentamente hacia el jefe. Cuando estuvo frente a Hyujin y su hermano, Gisu trató de atacarlo con una patada, pero Lee lo obligó a arrodillarse de un golpe, solo para luego noquearlo. A punto de hacer lo mismo con Hyujin, Daeyeon lo detiene pidiéndole que se detenga, que ya había sido suficiente. Ante las súplicas, Lee accede y la acompaña a su salón.
En este breve trayecto le cuenta a su hermana cómo en el lugar en el que vivía, todos buscaban sus propios intereses, pero incluso esas personas actuaban distinto cuando se trataba de su familia, y que ahora, a pesar de que no lo recuerda del todo, él también los protegerá. En otra parte, Hyujin hablaba con su hermano tratando de convencerlo de que peleara contra Ijin de nuevo, que solo había sido mala suerte, pero ante la negativa de este y su enojo, se va azotando la puerta. En el salón de clases, ahora sin poder acosar a Daeyeon, piensa para sí misma que no puede dejar que esa basura la humille así. Durante los días siguientes, todo fue tranquilo. Ijin estaba feliz con su nueva vida. Conversaba con su hermana mientras hacían las compras y se enternecía con los gestos de afecto que tenía su abuelo. Daeyeon finalmente pensaba que podía llegar a tener una vida tranquila, sin miedo de que la lastimen. Ayudaba a su abuelo en lo que podía, como hacerle el desayuno en las mañanas antes de que se fuera a trabajar. Pero las buenas historias no se resuelven de manera tan simple. Una mañana, cuando Daeyeon iba temprano al colegio, fue emboscada por un grupo de chicas que tenían el rostro cubierto. Tras patearla y tirarla al piso, se la llevaron a un karaoke. Tiempo después, cuando el grupo de chicas salía de ahí y el encargado fue a limpiar la sala, lo que encontró fue una pobre chica que apenas era capaz de ponerse de pie. Aunque él insistió en pedirlo en la ambulancia, ella se rozó, alejándose mientras se tambaleaba. Por otro lado, en el colegio, mientras la profesora se preocupaba porque Daeyeon no hubiera asistido, otros sonreían por el afortunado accidente. Cuando Ijin llegó a casa, tras tratar sus heridas, Daeyeon tuvo que mentirle del cómo se había lastimado. En el pasado, cuando le sucedió algo parecido, la policía y todos los demás se habían puesto en su contra. Mentirle había sido lo correcto. Después de todo, ¿qué podían hacer unos simples adolescentes? Por la noche, Jisoo con su pandilla estaban en el club discutiendo cómo podían vengarse del tipo que los había humillado, decidiendo emboscarlo al día siguiente. En medio de la conversación, Hyujin lo llama para decirle que le debe una, pues ahora le había dado una lección a la hermana de ese tipo. La sonrisa orgullosa de Jisoo cambió una cara de consternación cuando vio que Ijin se acercaba lentamente a donde estaban. Antes de que pudiera empezar su monólogo de cómo se moría por volver a pelear con él, Ijin estrelló contra el filo de la mesa a uno de los tipos que estaban cerca de él y derribó de un puñetazo al que se acercaba por la izquierda. De inmediato, los que quedaban se lanzaron a atacarlo, aunque esto no cambió el resultado. Cada uno de los que venía era arrojado contra la pared, noqueado de un rodillazo o puñetazo, hasta que solamente quedó en pie Jisoo, que trató de apuñalarlo con una botella rota. Un par de movimientos fueron todo lo que Ijin necesitó para desarmarlo y acorralarlo contra la mesa, mientras le ponía más presión en el cuello evitando que respirara. Le advertía que esta era su última advertencia. Ni él, ni su hermana, debían volver a tocar un solo cabello de Daeyeon. Si no, él volvería, y no se iría sin terminar el trabajo. Al salir del bar, se topó con Hyujin, quien solo por el miedo se cayó al verlo. Cuando ella entró, vio a su hermano con toda su pandilla tirada por el piso, y mientras Jisoo le gritaba a su hermana que dejara de molestar a esa chica, o él mismo le haría la vida imposible, Ijin había vuelto a casa, y su abuelo lo esperaba con una sonrisa. Este le contaba cómo había perdido todo en ese accidente hace unos años. Todo, excepto Daeyeon. Ella fue la única razón por la que pudo seguir adelante y ahora le rompía el corazón verla tan herida, sin siquiera saber cómo había pasado. Él sabía que los chicos conforme crecen se distanciaban de sus padres, así que, como su abuelo, no sabía ni siquiera cómo sentirse. Ijin la consoló diciéndole que aunque no había pasado demasiado con ellos, se había dado cuenta de lo mucho que Daeyeon lo quería, además de decirle que no se preocupara, pues él cuidaría de ella de ahora en adelante. El día siguiente, en un hospital se encontraba Jisoo siendo regañado por su padre, mientras su madre histéricamente recriminaba que debían encontrar al desgraciado que le hizo eso a sus pobres hijos, señalando también a Hyujin, quien se había roto el brazo al caerse, aunque claro, ellos no lo sabían. Y aunque Jisoo se sentía humillado por haber tenido que correr a los brazos de sus padres tras haber sido golpeado, Hyujin sonreía mientras escuchaba cómo su madre le había encargado al mafioso de su padre, el señor Cha, que se encargara de este incidente. Durante la noche, en el estacionamiento de un almacén, podemos ver a un hombre con una cicatriz en el rostro fumar un cigarrillo mientras piensa ligeramente enojado con el trabajo que se le encargó. Mientras tanto, en la casa de Ijin, dos hombres fornidos en traje exigen hablar con él, por lo que este, para no causarle más pánico a su familia, decide seguirlos sin hacer ningún reproche o pregunta. Al reunirse con el señor Cha, los hombres, como señal de respeto por no causarles problemas, deciden acabar con todo rápidamente mientras agarran un bate de metal, lamentándose que este chico tuviera tan mala suerte de meterse con los hijos de ese sujeto. Sin embargo,
Para el señor Cha algo era extraño, pues a pesar de que la situación era mala, el chico no mostraba ninguna emoción en el rostro. Las cosas tuvieron sentido cuando Ijin agarró la muñeca del sujeto que tenía a su derecha y le dio un golpe en la cara, mientras esquivaba al otro que trataba de golpearlo con el bate, interceptando el golpe cuando trató de atacarlo de nuevo, para derribarlo tras un rodillazo en el estómago. El otro tipo, que había estado aturdido, lo sujetó por la espalda. Ijin se liberó con un codazo y con un movimiento simple lo terminó derribando igualmente, teniendo ahora que enfrentarse con el señor Cha. Ijin esquivó la primera sucesión de ataques y, creyendo haber encontrado una abertura, trató de golpear al hombre en el torso. Sin embargo, esto había sido una trampa, por lo que solamente le quedó bloquear lo máximo que fuera posible el golpe. Al hacer esto, Ijin se había ganado el interés del señor Cha, que reconoció sus habilidades. Cuando Ijin se puso en posición para empezar el segundo salto, el hombre en traje trató de iniciar el ataque acercándose directamente, pero ahora ningún ataque lograba lastimar al chico. Este usaba sus propios ataques contra él. Lleno de ira, lanzó otra serie de golpes contra el muchacho, pero el resultado fue el mismo, y tras unos intercambios más, el señor Cha se desplomó al suelo, mientras veía la cara sin emociones de Ijin, y pensaba aturdido que un adolescente lo había destrozado, además de que esos chicos se habían metido con la persona equivocada. En otra parte de la ciudad, en un edificio de la asamblea, con guardaespaldas custodiando la entrada, se encontraba Yujin junto a sus padres. Su madre estaba molesta de no recibir la llamada del señor Cha, informando la finalización de su trabajo. Al poco tiempo el teléfono sonó, y aunque el padre de los chicos trató de disculparse por haberle encargado un trabajo tan ridículo, se quedó en silencio al oír a este hombre, conocido como el mejor matón en el negocio, disculparse, pues había sido liquidado por el muchacho, diciéndole que no sabe quién sea, pero en definitiva, no es alguien común. Al mismo tiempo que Ijin entraba y cerraba la puerta con todos los guardaespaldas inconscientes a sus espaldas. Una vez dentro, la madre de Hyujin empezó a gritarle que no sabe con quién se estaba metiendo. Ijin le respondió que sabía que su esposa es un miembro de la asamblea en plena campaña. Ante esto, la mujer solamente se rió, mientras pensaba que era aún más estúpido entonces al haber entrado y hacer semejante escándalo, mientras le decía que llamaría al fiscal para que se encargara de él, haciendo que Hyujin empezara a sonreír burlonamente, mientras le susurraba que el juego se había acabado. Sin embargo, cuando el fiscal contestó el teléfono y la mujer empezó a hablar, se detuvo en seco cuando de repente escuchó unos gritos femeninos, acompañados de súplicas a Hyujin porque se detuviera, junto a la voz de su hija, que se enojaba aún más por no conseguir lastimarla lo suficiente, chantajeándola para que le diera dinero si quería que parase. Todo esto era un video que Ijin reproducía en su teléfono. Ante la atónita mirada de los padres, este les informó cómo al parecer sus hijos hacían grabaciones de todas sus conquistas, por lo que él tenía muchos más videos que incluían chantajes, abusos en el colegio, callejones o el karaoke, tanto de Jisoo como de Hyujin. Aunque esta última trató de justificarse con su padre, este solamente le dijo que se callara. La esposa entonces le gritó al muchacho que cómo se atrevía a chantajearlos, mientras él, calmadamente, le explicaba que ellos son los que habían comenzado todo esto, haciendo cosas como enviar a un mafioso a encargarse de él, cosa que también tenía grabada. Entonces, el candidato, entendiendo que todo esto era porque sus hijos lastimaron a su hermana, le ofreció pagar el tratamiento y darle una suma importante como compensación. Hyujin se rezó, no quería su dinero, eso no desharía el daño que le hicieron durante tantos años. Tampoco quería disculpas porque no serían sinceras. Lo único que quería era que su hermana no tuviera que ver a esos dos chicos nunca más. El hombre aceptó, diciendo que no solo haría que los transfirieran, sino que los enviaría al extranjero. Cuando su esposa e hija se quejaron, las cayó de inmediato, accediendo incluso a hacerlo para el día siguiente. Cuando Ijin, satisfecho, estaba retirándose, el candidato le pidió el USB con las pruebas, retractándose inmediatamente al ver los ojos llenos de ira de Ijin, quedándose los tres en silencio cuando él salió de la sala. Al volver a casa, Ijin fue recibido con preocupación por Daeyeon y su abuelo. Al verlos, él no pudo evitar sonreír mientras los tranquilizaba, diciéndoles que no había pasado nada, que los chicos que llegaron antes solamente querían hablar con él, para finalmente decirle a Daeyeon que ya no tenía que preocuparse, pues ya se había encargado de todo. Al día siguiente, tras llegar a su salón, Daeyeon estaba preocupada de tener que volver a lidiar con Hyujin, pero lo primero que escuchó fue cómo ella y su hermano serían al extranjero, por lo que inmediatamente salió a hablar con Ijin, pero al no saber qué decir, solamente sintió con lágrimas en los ojos cuando él le dijo con una ligera sonrisa: "Nos vemos luego". Tiempo después,
podemos ver cómo el candidato estaba pensando cómo deshacerse de aquel problema de una forma definitiva, y Hyujin pensaba que lo más apropiado en esta situación sería darle una última visita a Daeyeon antes de irse al extranjero.